Halloween siempre ha sido una de mis noches favoritas de todo el año, desde sus orígenes paganos hasta la versión moderna de pedir dulces, ver películas cursis y disfrazarse. Simplemente no puedo tener suficiente de ello. Un Halloween, similar a muchos otros, mis amigos y yo decidimos salir a pedir dulces. Admito que probablemente éramos un poco mayores, pero era nuestra tradición y siempre nos divertíamos mucho. Íbamos de casa en casa recibiendo caramelos y atrayendo algunas miradas de padres que probablemente también pensaban que éramos un poco grandes para esto. El grupo era grande, e incluso estaba mi enamoramiento de ese momento, lo que hacía que la noche fuera aún más divertida. Las casas en esta área eran conocidas por dar barras de caramelo de tamaño completo, y la mayoría tenía decoraciones de Halloween de última generación. Mientras nos acercábamos a una de las últimas casas antes de dar por terminada la noche, noté una figura especialmente aterradora en el jardín delantero. Parecía una persona esperando saltar y asustarnos mientras pasábamos. Era una figura alta con una máscara blanca y algo negro cubriéndole los ojos. Era difícil decir si era un maniquí o una persona porque estaba tan inmóvil. Cuando pasé junto a la alta figura, me agarró el brazo, y casi me hago un lío encima. El hombre se inclinó hacia mi rostro y, a través de su máscara, dijo en un tono lento y suave: «Tú eres». Luego, corrió hacia el patio trasero de la casa. Todos gritamos, nos reímos y corrimos hacia la puerta principal para pedir dulces. Por supuesto, asumimos que esto era parte de la diversión organizada por los dueños de casa para asustar a los que pedían dulces. Obtuvimos nuestros dulces, y mientras me alejaba, me di la vuelta y le dije a la mujer en la puerta que ese tipo realmente daba miedo, pero que tal vez deberían decirle que no asustara a la gente tan fuerte mientras pasaban. La mujer me miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Le pregunté si estaba bien, y respondió con una voz casi nerviosa: «Eres la segunda jovencita que me cuenta la misma historia esta noche. Mi esposo está adentro, y no tenemos a nadie afuera asustando a los niños. Ahora, estoy oficialmente inquieta». Corrí para alcanzar a mis amigos, aún pensando que esto era parte del susto y que la mujer simplemente estaba bromeando conmigo. El grupo de nosotros permaneció afuera por un rato más, y algunos se separaron del grupo más grande y empezaron a caminar de regreso a mi casa. Decidimos que primero pasaríamos por la casa donde ocurrieron los incidentes temprano en la noche para ver si el tipo alto estaba listo para asustarnos de nuevo. Cuando pasamos junto a la casa, estaba completamente oscura, como si hubieran agotado sus dulces o se hubieran ido por la noche. Desde la acera, miré al patio trasero, y allí estaba el mismo tipo con la máscara blanca. Nos saludó, y mis amigos me dijeron que lo ignorara, que obviamente era alguien que vivía allí y trataba de asustarnos. Cuando estábamos a punto de llegar a mi casa, me volví y vi que el tipo nos estaba siguiendo. Le grité: «Oye, ¿cuál es tu problema?». Todo el grupo se dio vuelta, y él trató de esquivarlos para que no lo vieran. En ese momento, creo que mis amigos notaron que realmente me estaba asustando de verdad. Una vez que llegamos a casa, me sentí más segura, y mi mente pudo desviarse de pensar en ese tipo. Pasamos el tiempo intercambiando dulces, chismorreando y viendo la televisión. De vez en cuando, alguien hacía un comentario sobre lo asustada que estaba por el hombre alto, y todos nos reíamos y nos divertíamos con la situación. Cuando mis amigos se fueron esa noche, me preparé para acostarme. Estaba en mi habitación, quitándome el maquillaje, y miré por la ventana. Ahí, en mi patio trasero, vi a una persona. No podía creer lo que veía en mis ojos. Pensé que estaba viendo cosas y bajé a la sala para ver si podía tener una mejor vista de la figura en el patio. El hombre alto y con la máscara estaba ahora en mi puerta trasera e intentaba entrar en la casa. Sacudía la manija de la puerta y trataba de abrirla. Grité por mi papá, y cuando él me vio allí de pie, miró hacia arriba y me saludó nuevamente, igual que antes. Mi papá llamó al 911, y afortunadamente estaban cerca, ya que llegaron en 2 minutos. Arrestaron al tipo y lo llevaron esposado desde el patio trasero hasta el coche de policía. Nunca olvidaré cómo se veía. Le quitaron la máscara sin expresión, y de alguna manera, su rostro real era aún menos expresivo. Estaba afeitado y tenía el pelo rubio sucio. Sus ojos ni siquiera parpadearon, y su boca permaneció cerrada, sin expresión. Parecía casi sin vida. Pero mientras lo llevaban al coche de policía,
Hizo una última mirada hacia atrás, con una sonrisa espeluznante en ese espacio sin vida, una sonrisa de una persona que claramente no tenía una comprensión completa de lo que estaba sucediendo. Sigo recordando esa noche de Halloween, y a pesar de lo aterradora que fue la experiencia, estoy agradecida de que no haya sido peor. Los eventos de esta historia tuvieron lugar cuando tenía 17 años, en mi último año de secundaria. Ahora tengo 25 y todavía tengo horribles flashbacks de esa noche de Halloween. A mis amigos y a mí nos gustaba la fiesta en la secundaria, y Halloween era, obviamente, una de las mejores noches para salir y festejar. Nos disfrazábamos con atuendos llamativos y teníamos una excusa para actuar un poco locos. Mis amigos generalmente atraían toda la atención de los chicos de la escuela, aunque yo aún era amiga de todos los chicos, pero ninguno realmente mostraba interés más allá de la amistad. En este Halloween en particular, tuvimos una fiesta en la casa de mi amigo Esteve, como muchas fiestas de secundaria. A eso de las 11 de la noche, la policía ya había sido llamada debido a una queja por el ruido, y la fiesta se dispersó. Todos salieron corriendo para evitar ser detenidos o que se tomaran sus datos por la policía. Mi amiga Esther, que se disponía a entrar en un coche con su novio, me dijo que subiera al coche con su amigo David, quien nos llevaría a otra fiesta. A regañadientes, acepté. El viaje en coche fue extraño, solo estábamos él y yo, que no nos conocíamos y no teníamos mucho que decir. El ambiente olía a carne seca y olor corporal, y el coche estaba bastante desordenado. David llevaba una máscara en su regazo mientras conducía, vestía con una sudadera con capucha, jeans azules y botas de trabajo marrones para completar el disfraz. También tenía una barba descuidada y cabello grasoso. Intenté hacerle preguntas para que el viaje fuera menos incómodo, pero no las respondió realmente y no parecía interesado en mantener una conversación. Finalmente, le pregunté a qué escuela iba, y respondió con voz temblorosa y nerviosa: dejé la universidad hace un año. Luego le pregunté: ¿y cuántos años tienes? Respondió con la misma voz temblorosa: tengo 23. Esto me asustó un poco, ya que era mayor que yo y acababa de dejar la universidad a los 23 años. Además, tenía 23 años y estaba saliendo de una fiesta de secundaria. Tratando de no pensar demasiado en ello, le pregunté: ¿cómo conoces a Esther? Él respondió con su voz temblorosa y poco atractiva: ¿Esther? ¿Quién es Esther? Me hundí en mi asiento, sin saber qué hacer. Le describí que era rubia y que me había dicho que subiera al coche con él. Él respondió de manera muy estoica: ah, sí, ella me dijo que estaba soltera. No respondí, sinceramente no sabía qué decir. Este tipo realmente no conocía a Esther o estaba un poco ebrio y confundido. Le envié un mensaje de texto a Esther mientras íbamos en el auto para decirle cuánto enojada estaba, pero no respondió. Pasaron unos 10 o 15 minutos en el coche, que parecieron una eternidad. Finalmente llegamos a una casa en lo que parecía una parte no muy agradable de la ciudad, o al menos una zona a la que no estaba acostumbrada a ir a fiestas. Busqué el coche de Esther o cualquier coche que reconociera, pero estaba demasiado oscuro como para distinguir algo. Nos acercamos a una puerta roja con pintura descascarada, iluminada solo por una lámpara en la entrada. David no tocó siquiera la puerta, simplemente entró en la casa, así que lo seguí, esperando ver una cara familiar. La casa estaba fría y olía horrible. Entramos en la habitación de adelante, que supuse que sería la sala de estar. Estaba sucia y tenía una alfombra verde oliva con un sofá marrón viejo. Las paredes estaban llenas de pintura descascarada y manchas por todas partes, y en el suelo se amontonaban cajas de pizza y latas de cerveza. La habitación estaba iluminada solo por una lámpara en el suelo y daba una luz tenue. En el sofá, había un hombre y una mujer muy cerca el uno del otro, pero apenas se movían. Parecían estar pasados de copas o incluso inconscientes. Luego, entramos a la cocina, que era más de lo mismo, basura y ese horrible olor a desechos. En la cocina había un hombre que debía estar en sus 20 años, parecía que podía estar drogado. Le dio a David un choc a esos 5 y se presentó conmigo. Pero luego me miró y sonrió,
con dientes amarillos y ojos saltones que me hicieron sentir incómoda. El otro hombre en la cocina era un hombre mayor, posiblemente en sus 40 o 50 años, no podía decirlo. No decía nada y solo me miraba. Me sentí enferma y la única razón por la que no corrí fuera de ese lugar fue porque no tenía idea de dónde estaba y no sabía si esas personas eran capaces de algo peligroso. Nuevamente, envié un mensaje de texto a Esther sin respuesta. Decidí no llamar, ya que mi teléfono tenía solo un 5% de batería. Me llevaron a una habitación trasera, que era como una especie de porche con mosquitero. Sentí un breve momento de alivio al ver a unas 6 o 7 personas allí. Solo había 2 chicas en ese grupo, y estaban medio desnudas y parecían pesar como máximo 45 kilos. Sentía que todos me miraban, pero al menos había un grupo de personas y no estaba sola con David. Sin embargo, ese alivio fue efímero. Las 2 chicas salieron con todos los chicos que estaban en el porche hace un minuto y volvieron a entrar a la casa, dejándome sola en la habitación trasera con David. Sé que suena loco, pero me sentí casi segura al estar rodeada por esta multitud más grande. Sin embargo, este alivio temporal desapareció rápidamente cuando las 2 chicas se fueron con todos los chicos que habían estado en el porche. Regresaron a la casa y desaparecieron de mi vista mientras yo estaba sentada en una habitación con mosquiteros tratando de pensar en mis opciones. Finalmente, alguien habló y dijo: "Creo que eres realmente linda". Le di las gracias y traté de restar importancia. Se levantó y comenzó a darme un masaje en la espalda, respirando con dificultad después de aproximadamente 5 minutos del masaje de espalda más desagradable que jamás había tenido. Luego, se puso frente a mí y me preguntó si quería ir a un lugar más privado. Le dije con voz aterrada y temblorosa: "Lo siento, pero no soy ese tipo de chica". Pude ver la decepción y la ira en su rostro y pude sentir las lágrimas venir. Entonces, ocurrió algo nada menos que un milagro. Una de las chicas que había entrado hace un minuto comenzó a gritar de manera errática, jurando y gritando, y todos en la habitación, incluido David, corrieron escaleras arriba, dejándome sola en la habitación trasera. No lo pensé 2 veces, me levanté y salí corriendo por la ventana y no paré hasta llegar a una gasolinera o una tienda de conveniencia. Corrí por la calle, manteniéndome cerca de la acera para no llamar la atención. Lo que parecieron unos minutos después, afortunadamente llegué a un Walmart abierto las 24 horas y entré. Le pedí al gerente de turno que llamara a mis padres, ya que mi teléfono se había apagado. Estaba a unos 30 minutos de mi casa, y mis padres venían en camino. Justo cuando pensé que podría relajarme y tratar de dejar atrás estos horribles eventos, David y sus amigos entraron al Walmart. No me vieron, pero no podía creer que estuvieran en la misma tienda. Miraban alrededor como si estuvieran buscando algo o alguien. ¿Era yo? ¿Estaba siendo paranoica? Al día siguiente, Esther me llamó y se disculpó durante todo el día, llorando y preguntando qué podía hacer para enmendarlo. Tuve cierta tranquilidad al confirmar que la persona con la que me subí al auto era en realidad David y no algún tipo al azar, pero aún quedé traumatizada al pensar en lo que podría haber sucedido. Han pasado casi 10 años desde esa noche, y sé que las cosas podrían haber sido mucho peores. Tuve suerte de poder irme sin daño físico, pero aún no quisiera que nadie experimentara lo que viví esa noche. No he vuelto a ver a David o a sus amigos, y espero nunca volver a verlos. La noche de Halloween siempre ha estado acompañada de una sensación de miedo, aunque sea en pequeña medida. Tal vez sea solo psicológico, pero siempre parece haber una inquietante sensación en la noche, al menos en mi experiencia. Durante los eventos de esta historia, vivía en un pequeño pueblo tranquilo en el noreste de los Estados Unidos. Mi pueblo estaba rodeado de bosques, y como algo así como una marginada, solía caminar por los senderos alrededor de mi casa. Salía de la escuela y caminaba durante horas antes de volver a casa. Cuanto más vieja me hacía, más me adentraba en el bosque. Cuando tenía 16 años, encontré una pequeña cueva escondida en lo profundo del bosque, a unos 200 metros o así de la carretera principal. La cueva se encontraba en la base de un pequeño acantilado de unos 30 pies de altura.
Tenía una entrada bastante grande y cuanto más te adentrabas en la cueva, más estrecha se volvía. La cueva parecía casi hecha por el hombre, como si hubiera sido tallada en el lado del acantilado. A unos 20 pies en la cueva, se encontraba la pared trasera, llena de extrañas formaciones rocosas de diferentes tamaños. Además, a la derecha había un pequeño túnel que intenté explorar una vez, pero lo dejé debido al hecho de que era apenas lo suficientemente grande para pasar y además, estaba completamente oscuro. Durante los 2 años siguientes, solía visitar esta pequeña cueva cuando tenía días difíciles en la escuela o simplemente necesitaba alejarme de casa. Iba allí para leer, meditar o simplemente escuchar música. Siempre imaginaba historias de origen locas para la cueva, como si fuera algún tipo de lugar especial con una interesante historia. En realidad, probablemente no era nada parecido, pero era divertido imaginar las posibilidades. En mi último año de secundaria, decidí que ya era demasiado mayor para pedir dulces en Halloween, y no tenía amigos que me invitaran a hacer algo. Así que pensé que sería una gran idea llevar algunas velas y dirigirme a mi pequeña cueva para leer algunas historias de miedo. Dado que Halloween caía en viernes, pensé que podría quedarme fuera toda la noche. Mis padres confiaban en mí y nunca se preocupaban por mí, porque era responsable y nunca me había metido en problemas antes. Alrededor de las 9 de la noche, reuní todas mis pertenencias para la noche y comencé mi camino hacia el lugar alrededor de las 9 de la noche para asegurarme de que todos los niños estuvieran fuera de la calle y estuviera realmente tranquilo. Desde mi casa, me tomaría aproximadamente 45 minutos o así llegar a la cueva. Sé que para algunas personas puede sonar una locura caminar tanto, pero para mí era terapéutico estar afuera en el aire fresco del otoño, especialmente en la noche de Halloween. Poco después de las 10 de la noche, comencé a acercarme a mi destino. Cuando me acerqué a la gran entrada de la cueva, pensé que podía distinguir un destello naranja tenue que provenía de las paredes de la cueva. Apagué mi linterna y me acerqué lentamente. Inmediatamente sentí una decepción al acercarme a la entrada. Pensé, alguien más está usando la cueva. Pero lo que vi no era a alguien leyendo o simplemente pasando el rato. Había 4 mujeres en la cueva, probablemente de unos 20 o 30 años, tomadas de la mano en círculo y parecían estar hablando al unísono, pero no podía entender lo que decían. Debía de haber cientos de velas, ya que iluminaban toda la cueva, incluso varios pies fuera de ella. No podía distinguir realmente cómo eran las mujeres, pero parecían desaliñadas o sucias, con ropa holgada y descuidada. Permanecí escondido entre los arbustos y las observé durante varios minutos, tratando de averiguar qué estaban haciendo, lo que resultó ser un gran error. Mientras estaba escondido entre los arbustos y observaba, las mujeres de repente dejaron de cantar y se volvieron bruscamente hacia la pequeña abertura en la pared. Juraría que en ese momento escuché un gruñido proveniente de la cueva. No era un gruñido de perro, sino algo diferente, algo distintivo. Vi un movimiento desde el pequeño túnel en el interior de la cueva, y antes de darme cuenta, las 4 mujeres giraron la cabeza y me miraron directamente a través de los arbustos. Miraban en mi dirección, aunque no podía entender cómo podían verme. Era totalmente de noche, por el amor de Dios. Las 4 mujeres, en perfecta sincronía, levantaron sus dedos y apuntaron hacia mí. En un abrir y cerrar de ojos, todas comenzaron a correr hacia mí. Di media vuelta y corrí tan rápido como pude. A medida que me acercaba a la carretera principal, todo lo que podía oír era gritos y risas, o tal vez llantos, era difícil de decir. Cuando estaba a punto de llegar a la carretera principal, me di la vuelta una vez para ver si las mujeres seguían detrás de mí, y no solo estaban detrás de mí, una de ellas estaba a centímetros de mí. Tenía los dientes amarillos, los ojos grandes y negros, y la sonrisa más inquietante que jamás había visto. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude, sin volver a mirar atrás. Llegué a casa esa noche y simplemente lloré, porque no tenía ni idea de qué más hacer. Ahora tengo 26 años, y nunca he vuelto a entrar en un bosque solo. No estoy seguro de lo que vi en ese Halloween, si eran personas jugando una broma, honestamente no puedo decirlo, pero sé que nunca volví para averiguarlo.